Hola a todos, reciban un cordial saludo, les habla Javier González de su canal Soy Excel. En este video les voy a presentar una herramienta llamada liquidador de turnos que nos sirve para liquidar las horas extras y recargos basados en una configuración de turnos que previamente el usuario debe diligenciar. Y es que esta herramienta básicamente está dirigida a las personas encargadas de la liquidación de nómina, administradores o propietarios de empresas o negocios, como son las clínicas, restaurantes, plantas de producción, empresas de seguridad, estaciones de servicio, entre otros, en donde la programación de las labores de sus empleados básicamente se hace por turnos. ¿A qué me refiero? A que los administradores definen unos horarios en los que van a trabajar y basados en estos horarios se hace la liquidación de las horas extras y recargos que le corresponden a cada uno de los empleados. Pero hacer esto de manera manual, llamémoslo, es una tarea bastante tediosa porque implica que dependiendo del turno que haya laborado cada día, cada empleado, hay que entrar a liquidar cuántas horas extras diurnas, nocturnas, cuántos recargos nocturnos, cuántos recargos dominicales le corresponden a este empleado. Entonces, para esto hemos diseñado esta herramienta en donde con 3 pasos básicos el usuario ya va a obtener un listado de cuáles son las horas extras y recargos que debe pagar a cada uno de sus empleados dependiendo de la programación de sus turnos. Bueno, ¿y cuáles son estos 3 pasos? Sencillos. El primero es parametrizar unos turnos. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de cómo puede el usuario parametrizar sus turnos. Dividimos cada turno en dos días porque puede que haya un turno, ejemplo, que la persona empezó a trabajar como en este turno empezó a trabajar a las 6 p.m. y su jornada laboral terminaba hasta las 6 a.m. del siguiente día. Esto quiere decir que debemos dividir esta jornada en 2 días. Uno, el día que inició a las 6 p.m. y 2, el día que finalizó a las 6 a.m. ¿Y por qué hacemos la división? Sencillo, porque puede que el día que inició era un día hábil normal y el día que finalizó su jornada era un día dominical o festivo. Entonces por esto básicamente hacemos la división, pero en la configuración de los turnos nos debemos basar básicamente en cuántas horas hizo en el día en que inició el turno y si ese turno pasa al día siguiente, cuántas horas hizo en el siguiente día. Pero la mayoría de turnos también van a ser en los que no pasa de un día a otro, casos como este que empieza una jornada a las 6 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Entonces acá no hay configuración para el siguiente día, por tanto la liquidación de horas extras y recargos es 0 en todos los casos. ¿Listo? Entonces veamos unos ejemplos para entender un poco el cómo se deben configurar los turnos. Tomando como ejemplo este último, partimos de que acá, bueno, cuando me ubico sobre cada una de estas celdas me va a dar la definición de qué significa cada una. Esta primera significa horas ordinarias, que básicamente hace referencia a las horas que la persona está trabajando dentro de su jornada laboral normal contratada. Entonces, si una persona trabaja de 6 de la mañana a 1 de la tarde, pues está trabajando 7 horas y normalmente tenemos contratada a la persona por más de 7 horas diarias. Entonces acá estamos asumiendo que el total de sus 7 horas son horas ordinarias. No es necesario controlarlo, le puedo colocar acá 0, pero para efectos de saber a la final cuántas horas yo tengo trabajando a la persona semanalmente, pues la sugerencia es que lo coloquemos. Además de que me da una visual para saber qué horas extras o recargos debo liquidar.
Entonces, tomando como ejemplo este turno, si una persona trabaja de 6 a.m. a 1 p.m., entonces está trabajando 7 horas, no tuvo horas de descanso en este rango de tiempo, por tanto las contamos todas como ordinarias. No tiene horas extras diurnas, no tiene horas extras nocturnas, no tiene recargos nocturnos. Si y ojo con esta columna, lo que debemos configurar es si ese día fuese domingo o festivo, ¿cuántos recargos dominicales o festivos tendría? Entonces tendría 7 recargos dominicales o festivos, porque toda la jornada sería dominical o festiva. Como no pasa este turno al día siguiente, es decir, todo se da dentro del mismo día de inicio, pues en el día siguiente no tendrá ningún tipo de hora extra o recargo. En este siguiente turno, que la persona trabaja de 7 a.m. a 7 p.m., entonces está trabajando 11 horas y yo también puedo contar de que esas 11 horas hacen parte de su jornada normal. Entonces le estoy colocando que son 11 horas, pero todas son dentro de su jornada normal contratada, todas son ordinarias. Y de esas 11 horas, bueno, acá realmente me da 12 horas, estamos contando 11 porque asumimos que una es de descanso, de almuerzo. Pero pues todo depende de la configuración que desee colocar el usuario. Y si ese día fuese un domingo festivo, pues tendría derecho a 11 recargos dominicales o festivos. Como este turno no pasa al siguiente día, igual dejamos acá en 0. Y coloqué estos dos turnos para hacer acá un ejemplo. Si una persona trabajara de lunes a viernes este turno, o bueno, no necesariamente de lunes a viernes, sino 5 días a la semana este turno, entonces diría que estaría trabajando 7 por 5 días, 35 horas a la semana. Y si otro día trabajara el siguiente turno, que es el de 11 horas, diríamos que estaría trabajando a la semana 35 más 11, me daría 46 horas, con lo que me completaría el total de las horas ordinarias, horas contratadas semanalmente. Entonces ahí digamos que es una forma de, listo, yo puedo tener a una persona 7 horas en unos días y 11 horas otro día, y a la final no estoy excediendo el número de horas que he contratado con esa persona. Ese es un ejemplo sencillo. Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo, en donde, por ejemplo, una persona trabaja de las 6 p.m. a las 6 a.m. Entonces, ¿qué pasa acá? Que uno se me está pasando de un día a otro la jornada, entonces acá sí va a tener que llenar esta segunda parte. Y dos, de que como está trabajando 12 horas, de esas 12 horas yo puedo definir uno que de intermedio tengo unos descansos y no liquidar el total de las 12 horas sino menos. Para este caso hemos asumido que no tiene descansos. Y como está trabajando 12 horas, y si fuese este único turno el que trabaja la persona, pues estaría haciendo todos los días horas extras. Entonces, la liquidación, sí, tomando esas variables en cuenta, sería la siguiente. Uno, que debo tener en cuenta que esta persona trabaja 12 horas, pero de esas 12 solo 8 hacen parte de su jornada laboral normal. De hecho, con 8 ya estaría excediendo la jornada, porque sería 6 por 8, 48 horas. Pero vamos a asumir que esa es su jornada laboral contratada, 8 horas diarias. Entonces, acá vamos a hacer la liquidación. Las primeras 6 horas que trabaja acá durante el día que inicia el turno las vamos a tomar como horas ordinarias, que hacen parte de las 8 diarias contratadas. Y acá en el siguiente día vamos a tomar 2 más para completar su jornada laboral normal. Listo, entonces acá tenemos que ya cumplió sus 8 horas, pero resulta que me trabajó 12 horas. Entonces, en el primer día, es decir, cuando inició el turno, no tiene horas extras diurnas,
porque estaba realizando estas 6 horas de su jornada laboral normal. Entonces no tiene horas extras diurnas, no tiene horas extras nocturnas, pero sí tiene unos recargos nocturnos. ¿Por qué? Porque inició su jornada a 6 pm y recordemos que actualmente desde las 9 pm nos cuentan hora nocturna. Entonces aunque está dentro de su jornada normal, debo pagarle el recargo nocturno de ¿qué horas? Desde las 9 a las 10, a las 11, a las 12. Entonces hizo 3 recargos nocturnos dentro de este día en el que inició su jornada laboral. Y si ese día fuese domingo o festivo, le debo pagar adicional los 6 recargos dominicales o festivos, porque durante toda su jornada sería dominical o festivo. Ahora, ¿qué pasa el día siguiente? Ya habíamos dicho que con estas dos completaba sus 8 horas laborales. Y como la jornada no va solo hasta las 2, que me daría estas 8 horas, sino que se extendió hasta las 6 de la mañana, de acuerdo a esta descripción, entonces vamos a calcular qué otras horas tendría. Horas extras diurnas no tendría, porque la jornada adicional se está dando de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Horas extras nocturnas sí tendría 4 horas extras nocturnas, que serían las de las 2 a las 6 de la mañana. Recargos nocturnos también tendría 2 recargos nocturnos, y estamos liquidando solo 2 porque las otras horas estuvo acá como extras, horas extras nocturnas. Estos 2 recargos nocturnos hacen referencia acá a las 2 horas ordinarias que trabajó. Al trabajarlas en la noche debo pagarle los recargos nocturnos. Y si ese día fuese festivo o domingo, tendría que pagarle por toda la jornada de las 6 horas laboradas el recargo dominical o festivo. Entonces, esa es la forma de liquidar, de hacer como la parametrización de cuántas horas debo liquidar de acuerdo al turno. Siempre tenemos un turno cero para indicar que en ese día, en esa jornada, la persona no trabajó. Y acá puedo configurar los turnos que desee. Acá hacia abajo, borrar estos que tengo y configurar los turnos propios de cada compañía o negocio. Ahora, debemos hacer una configuración adicional, y es los festivos. Acá tenemos una tabla en donde están configurados los festivos para el 2025. Si igual el usuario quiere configurar algún festivo adicional, porque por política organizacional o algo definen de que el día X es festivo, lo puede realizar, o verificar que estos festivos estén de acuerdo a el manejo de la compañía, lo pueden hacer. Esto para que el Excel, digamos, que identifique cuándo debe liquidar estos recargos dominicales o festivos. Y ahí ya tendríamos la configuración total de cómo debe liquidar las horas extras y recargos el Excel. Por acá hay otra tabla, no hace parte del liquidador de turnos, simplemente es un adicional en donde tenemos los parámetros que vamos a utilizar para la liquidación de una nómina, que va como bonus extra a esta herramienta. Y también básicamente lo que tenemos es que actualizar acá estas condiciones en la medida de que sea necesario. ¿Listo? Pero continuando con el liquidador de turnos, entonces los parámetros deben ser, por una parte, los turnos, por otra parte, los festivos. Ese era el paso 1, la configuración. Luego nos vamos al paso 2, que es la información, colocar la información de qué turno hizo cada empleado en cada uno de los días. Entonces, normalmente hay un supervisor, un administrador que dice, ok, mi programación de turnos de este mes es que el empleado número 1 me debe hacer el primero, el turno 2, el 2, el turno 1, el 3, el turno 3, etc. Acá me va a colocar cada uno de los turnos que hizo. Cuando estoy diciendo acá que el empleado 1 hizo el turno 2, estoy diciendo que ese día este personaje trabajó
este turno, es decir, de 2 pm a 10 pm. Listo, y así para cada uno de los empleados, colocar únicamente el número del turno que hizo. Miren que acá en la parte superior tenemos la fecha. Acá está empezando desde el 1 de enero y me está marcando en color azul los días que son dominicales o festivos, domingos o festivos. Listo, de acuerdo a mi parametrización. Y acá si quisiera liquidar los turnos ya no del mes de enero sino de otro mes, simplemente le cambio acá el mes, 1 de enero del 2025. Si voy a liquidar otro mes, ejemplo, no sé, voy a liquidar febrero, entonces le debo colocar acá febrero. Básicamente coloco la fecha de inicio y acá el liquidador actualiza las fechas. Que acá como febrero trae 28 días, se pasó hasta el 3 de marzo, no hay problema. En esos días que se pasa simplemente vamos a colocar el turno 0, que recordemos que significa que no laboró ese día. Y listo. Acá entonces diligenciamos los turnos que realizó cada uno de los empleados y ya tenemos el paso 2, que es colocar la información de qué turno hizo cada uno de los empleados, y nos vamos al paso número 3, que es el más sencillo, porque acá únicamente lo que tenemos que hacer es irnos por acá a la ficha turnos de este archivo y le vamos a dar liquidar turnos. Listo. Con esto ya acá tengo por cada uno de los empleados la información de qué turno hizo, de qué horas extras por acá, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, recargos nocturnos y recargos dominicales o festivos le debo pagar a cada persona. Por acá me tiene las horas extras ordinarias. Y esto lo hizo, si yo filtro acá el empleado 10, esto lo hizo para cada uno de los empleados en cada una de las fechas. Quiere decir que de esta información ya puedo generar una tabla dinámica en la cual tengo el resumen de todas las horas extras y recargos que debo pagar a ese empleado. ¿Cómo lo generó? Simplemente el Excel fue y revisó acá en la hoja de turnos qué turno hizo el empleado y ejemplo para este caso el empleado 1 que hizo el turno 2 fue y buscó acá en la hoja de listas y dijo ok, a él le debo liquidar tales horas extras y recargos, claramente teniendo en cuenta si ese día era hábil, si pasaba al día siguiente, si tenía recargos si al no ser hábil o ser festivo tenía que liquidar recargos dominicales o festivos. Todas las variables que acá le podamos colocar, él va y las liquida de forma automática acá en la hoja de turnos, y de esto ya podemos generar una tabla dinámica. Para efectos del ejercicio yo no genero una tabla dinámica, sino que acá tengo el conteo total, 1217 turnos, y en esta hoja, que es la que les comentaba que es una adición a esta herramienta, vamos a ver que es simplemente para que ustedes vean cómo pueden utilizar esta información. La forma más sencilla es hacer una tabla dinámica de esta información, pero acá yo lo estoy llevando directamente a la hoja donde se liquida una nómina a cada uno de los campos, en donde estoy colocando en las horas extras diurnas lo correspondiente con una fórmula sencilla, un sumar sí. En las horas extras nocturnas exactamente lo mismo, recargos nocturnos y recargos dominicales por cada uno de los empleados. Al final la suma de todos los recargos y horas extras me dan los 1217, que es lo que me daba esta suma. Pero también puedo realizar la tabla dinámica sencilla de acá y hacer un resumen por empleado por concepto, donde me va a llevar acá la información de cada uno de los empleados y los conceptos que debo liquidarle. Listo.
y de esta forma tendría un resumen rápido de lo que debo liquidar a cada empleado. Eso es todo lo que debemos hacer. Vemos que en 3 sencillos pasos el liquidador me genera la información que requiero para la liquidación de nómina. Muy importante acá la configuración de los turnos, pero en la medida de que esta información esté bien liquidada y de que acá en donde colocamos el turno que hizo cada empleado de forma diaria, la liquidación de los turnos va a ser simplemente un clic, cuestión de segundos, que me genere ya toda la información, diferente a que si hago esto de forma manual debo empezar por cada uno de los empleados a hacer la asignación de cuánto le corresponde de acuerdo al turno realizado. Eso es todo lo que les quería contar acerca de esta herramienta. Espero les sea de gran utilidad y quedamos súper atentos a cualquier duda e inquietud que se pueda presentar al respecto. Muchas gracias.